Es increíble la cantidad de personas que continuamente se me acercan o me escriben pidiéndome que les hable, les explique acerca del diezmo. Realmente el diezmo, si lo vemos desde el punto de vista etimológico, es solo un término porcentual. Puede ser centésima, décima o veintésima. El diezmo realmente es un término porcentual que, si lo vemos desde el punto de vista del propósito de las preguntas que me están haciendo, es referente al diezmo de la palabra del Señor, el diezmo de la aportación que normalmente se hace para contribuir a una iglesia. Quiero introducirme en este momento refiriéndome específicamente a que el diezmo de hecho es bíblico, es una práctica que si tú quieres la puedes hacer, puedes practicarlo. La Biblia habla como en Génesis Abraham venía de la guerra, venía con muchos recursos, un botín de guerra, cuando se encuentra en el camino con Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo. Y dice la palabra del Señor que Abraham le entregó el diezmo de todo a Melquisedec. Según la tradición oral de los judíos, se cree que Melquisedec era un rey muy generoso y bondadoso, que había hecho mucho bien al sobrino de Abraham, a Lot, y que para Abraham eso era motivo de agradecimiento. Entonces vemos ahí como Abraham en agradecimiento, y subrayo la palabra, como una muestra de agradecimiento al rey Melquisedec, le entrega el diezmo de todo. Esa es la primera aparición que tenemos de este término en la Biblia. La segunda aparición es cuando Jacob iba huyendo de su hermano Esaú, y él llega a un lugar donde le toca pasar la noche, y entonces él no tenía nada, no tenía recursos, no tenía ejército, no tenía familia, no tenía nada. Y dice la Biblia que tomó una piedra de cabecera para poder descansar, y durante la noche él pudo ver en un sueño una escalera que subía, y donde subían ángeles y bajaban. Y en ese lugar Jacob hizo una oración y le hizo una promesa, una propuesta al Señor. Le dijo que si lo bendecía en el camino y le daba pan para comer y ropa para vestir y le daba recursos y bendiciones, él le dijo: yo te daré el diezmo de todo. Esos dos pasajes iniciales del término diezmo en la Biblia, podemos ver una particularidad en ambos. En el primer caso, Melquisedec no sale al encuentro de Abraham a exigirle que le pagara los diezmos. Tampoco le dice: mira, Abraham, ya que trae recursos, pues tenés que darme el diezmo porque es una obligación, y si no lo haces, serás maldito, y si no lo haces, estarás robándole a Dios. No aparece. Fue Abraham quien voluntariamente decide darle los diezmos a Melquisedec. En el segundo caso, Jacob vio como ángeles subían y bajaban por la escalera. Sin embargo, ningún ángel, y no se oyó ninguna voz del cielo que le dijera a Jacob: Jacob, tú estás en desgracia, tú no tienes nada, tú estás maldito porque no estás diezmando. Jacob tenía una piedra de cabecera, pero ningún ángel se reparó en el asunto como para decirle: mira, la situación que tú estás atravesando, llegando al extremo de tener una piedra como almohada, es porque tú no diezmas. No, los ángeles subían y bajaban, y fue Jacob quien en un acto de agradecimiento anticipado le dice al Señor: si tú me bendices, yo te voy a diezmar. No hay duda que Jacob escuchó y aprendió esta práctica de su padre Isaac, porque al mismo tiempo Isaac había aprendido de Abraham, quien fue el primero que le da los diezmos a Melquisedec. Esa es la base bíblica, esa es la introducción del término diezmo, cuya única motivación, subrayo, es el agradecimiento por las bendiciones de Dios. Y en ambos casos, en ninguno
Dios es el que exige el diezmo, ni hay un reclamo para que esto se haga. Luego, posteriormente, tenemos otra aparición en el libro de Malaquías, en su capítulo 3, donde Dios habla al pueblo de Israel. Este es un versículo que tiene que ver con todo el desenvolvimiento sacerdotal del pueblo de Israel. En estos pasajes, muy duros por cierto, Dios le reclama a la nación de Israel. Le dice: vosotros, la nación toda, me habéis robado. Y ellos preguntan: ¿en qué te hemos robado? Y Él les dice: vosotros, la nación de Israel, me ha robado en vuestros diezmos y en las ofrendas. Luego dice: traed los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Si no, dice, seréis malditos, o sea, recibirán una maldición. También dice que Él, si el pueblo de Israel diezmaba, dice que Él reprendería al devorador. Y ya la langosta no comería sus campos, y ellos irían, sembrarían y recogerían mucho, porque no serían perdidas sus cosechas. Este pasaje lo dijo el Señor a través de Malaquías como un reclamo a la nación de Israel. Este pasaje en particular ha generado una cantidad de controversias, malas interpretaciones, distorsión de la palabra, desviación de la verdad, sacar textos de contexto para lograr propósitos personales, y es específicamente a esto lo que muchas personas me piden: explíquenos cómo funciona lo de Malaquías. Y pues podemos ver que históricamente el pueblo de Israel estaba dividido en 12 tribus. Cada una de ellas representaba a uno de los hijos de Jacob, de Israel. Pero en algún momento Dios necesitaba a una tribu para que fueran los que se ocuparan de las cosas sagradas, de armar el tabernáculo, de desarmarlo, de encender las lámparas, de servir en el altar, manteniendo la lámpara de Jehová encendida. Entonces Él le dice a Moisés y a Josué: miren, a 11 tribus les van a dar heredad. Cuando lleguen a la tierra prometida, a la tierra de Canaán, van a entregarles propiedades, bienes, raíces, a las 11 tribus, pero a la tribu de Leví no me le van a dar ninguna propiedad, porque le dice el Señor: la tribu de Leví será consagrada hacia mí, ellos serán mis primogénitos, y ellos tendrán dos cosas: una, no recibirán propiedades; segundo, no trabajarán; y tercero, no irán a la guerra. Entonces la pregunta es: ¿de qué iban a vivir estas personas? ¿Cómo iban a subsistir? ¿Cómo iban a poder desarrollar su trabajo sacerdotal? Para ello Dios estableció el diezmo. Le dice a la nación de Israel: ustedes, las 11 tribus, van a trabajar, van a ir a la guerra, y de los botines de guerra y del esfuerzo de sus manos van a apartar la 10ª parte de todo y lo van a traer a la tribu de Leví para que ellos puedan vivir, para que ellos me puedan servir, para que ellos puedan ministrarme y ocuparse de las cosas sagradas. Subrayo, fue para la tribu de Leví durante su ejercicio sacerdotal. Eso termina el Antiguo Testamento, termina en Malaquías. Hay 400 años de silencio, y luego aparece Juan el Bautista predicando, y aparece la nueva dispensación de la gracia, y aparece más tarde la iglesia del Señor, siendo fundada por los apóstoles y predicada por Jesucristo. Ahí comienza otra historia. Pero resulta que la pregunta es si esa práctica de Malaquías 3:10 es aplicable a la iglesia de hoy, es aplicable a la iglesia del siglo XXI o a la iglesia que nació en Jerusalén. Vemos a lo largo del Nuevo Testamento cómo Jesús, habiendo abordado cantidad de temas, desde el divorcio, desde las limosnas, desde el perdonar a los demás, ¿cómo es posible que a Él se le haya escapado? ¿Cómo es posible que Él haya pasado por alto un tema como esto sin dejarlo establecido? Vemos luego cómo los apóstoles empiezan a hacer diferentes viajes misioneros por diferentes lugares, fundan iglesias. Pablo y los demás apóstoles establecen las bases doctrinales de cómo debía administrarse la iglesia del Señor y las diferentes iglesias.
Vemos en el libro de Apocalipsis como Juan escribe cartas a las 7 iglesias de Asia Menor que representan la totalidad de las iglesias históricas desde el año inicial hasta nuestro tiempo. Sin embargo, no vemos en ninguna de esas cartas, no vemos en ninguna de estas instrucciones apostólicas un énfasis en explicar que no nos olvidáramos de practicar lo que está establecido en Malaquías. Lo que nos permite entonces darnos cuenta que para la iglesia del Señor era otra normativa, eran otras instrucciones las que querían que nosotros estableciéramos. Diferente a ello, Pablo habla en muchos pasajes de la manera como debían hacerse colectas. Dice Pablo que se recogiera, según Dios había prosperado a las personas, que cada primer día de la semana estos apartaran algo conforme lo que dispusieran en su corazón, lo apartaran cada primer día de la semana y lo aportaran para las necesidades de la iglesia y para compartir con los necesitados. Incluso en alguna ocasión Pablo indica que en algunas ocasiones no es ni recomendable hacer colectas, sino que tenían que recogerse antes para que cuando llegaran los hermanos, que cuando él llegara, ya no se tuviera que estar en la penosa situación de estar recogiendo ofrendas. Pablo es específico en muchas ocasiones de mencionar la forma, conforme usted disponga en su corazón y conforme Dios le haya prosperado. Dice también que cuando se hacen colectas, cuando se recogen las ofrendas, las contribuciones, en otra parte dice donativo, en la versión Reina Valera 1960 dice donativos en varias ocasiones. Dice Pablo, hacerlo de esta manera, dice para compartir con los demás. Eso es lo que encontramos nosotros ya en el Nuevo Testamento, pero resulta que nos damos cuenta que en la práctica de nuestra iglesia latinoamericana y quizás en términos generales, desde la iglesia más pequeña hasta las iglesias evangélicas con ministros con alta trayectoria, nos damos cuenta que se conserva todavía la práctica de querer insistir y forzar la interpretación de Malaquías 3:10 para aplicarlo a la iglesia. Estoy enfatizando que sí está en la palabra de Dios el diezmo, es bíblico desde luego, pero lo que yo quiero en este momento es referirme a las malas interpretaciones, a la distorsión y al sacado de contexto que está la aplicación que ahora se está dando. Existen errores garrafales, incluso atropellos y violaciones a la dignidad y al respeto de muchas congregaciones. Entre ellas existe la mentira de que si una persona no diezma, entonces será maldecida, que si una persona no diezma, esta persona se convierte en un ladrón y le está robando al Señor. No es raro escuchar esto desde los púlpitos. Algunas veces los pastores hablan de esto periódicamente, aún con mucha pena, pero por la misma necesidad de recoger dinero para sus usos personales. Algunas veces se enseñan cada mes este tema, otras veces 2 veces al año, según la estadística de la finanza, según esté la bonanza de sus finanzas, así es la cantidad de veces que tienen que abordar este tema. Otras veces buscan a los ancianos o las personas de mayor trayectoria en la iglesia con cara de serio y de bondad para que ellos aborden desde los púlpitos estas enseñanzas de que es obligación para la iglesia, sin considerar y algunas veces conscientes de que esto fue para el pueblo de Israel, pero de algún lugar se tiene que sacar dinero para que estos líderes puedan subsistir y obtener los ingresos necesarios para poder trabajar. Sin embargo, podemos ver en estos casos cómo se está llevando al extremo, y a eso es lo que yo quiero referirme en particular. Además de obligar y de mantener autosugestionadas a las personas, las tienen bajo amenaza de maldición. Y también se llega al extremo
de algunas veces impedir a los miembros que si no diezman, ellos no puedan participar en los cultos y se les niegan el uso de privilegios como predicar, cantar o servir en algún ministerio en la iglesia. Otras iglesias un poco más extremas entregan sobres a la congregación para que ellos le pongan el nombre de la persona que está diezmando. Luego el secretario de la iglesia o los mismos líderes recolectan esos sobres, hacen listas donde están los nombres de las personas diezmadoras y obviamente esas son las personas que van a participar. Y todas las demás personas que no aparecen en esos sobres, pues lamentablemente están condenados a ser discriminados, a ser vistos mal y obviamente a no pertenecer al círculo de confianza o al círculo de preferencia del pastor. Obviamente hay iglesias que incluso tienen club de diezmadores. O sea que el error y la desdicha llega a extremos tan inconcebibles que se alejan tanto de la verdad bíblica y del propósito por el cual fue creado, haciendo clubes de diezmadores. Y obviamente al final del año hay una cena para los diezmadores. Y esos son un selecto grupo de personas que tienen acceso directo e inmediato al pastor. Pero muchos otros hermanos que por no tener un empleo o por carecer de recursos no pueden diezmar. Estas personas son discriminadas, son despreciadas y vistas mal. Ahí es donde comienzan los errores a los cuales yo quiero referirme. En otras palabras, quiero concluir de que la práctica de exigir bajo pena de maldición o bajo pena de estar robándole a Dios los diezmos, eso no es el propósito con el cual fue establecido. Malaquías 3:10 se refiere específicamente a una obligación del pueblo de Israel. Por eso dice vosotros la nación toda. Y yo quiero recordar en esta ocasión, nosotros no somos la nación de Israel, somos la iglesia del Cordero y no el pueblo de Israel. Ya no tenemos una tribu de Leví en medio de nosotros. Y cualquier persona que en este momento está frente a un ministerio pastoral o evangelístico, este no es otra cosa sino un siervo de Dios. Como dijo Pablo, somos administradores de la gracia del Señor y ya no somos levitas, ya no hay un ejercicio levítico ni sacerdotal. Por lo tanto, nosotros nos vamos a pegar a lo que dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. De gracia hemos recibido, de gracia vamos a dar. No vamos a vender el Evangelio, ni vamos a hacer comercio de él. No vamos a enriquecernos ni lucrarlos, como ha sido la práctica durante decenas de años y que en este tiempo se ha llegado a extremar, ya que muchos pastores quieren vivir a la altura de los grandes ejecutivos de las grandes corporaciones, con carros de lujo, viviendo en residencias exclusivas, y si para ello tienen que establecer sistemas de recolección obligatorio en las iglesias, pues están dispuestos a hacerlo. Cuando la palabra del Señor dice, de gracia hemos recibido y de gracia hemos de dar. También dice Pablo acerca de los derechos de un apóstol, yo tengo derecho, dice, a comer de las cosas del altar porque me ocupo de las cosas del altar. Sin embargo, dice Pablo, para no ser gravoso a nadie y para no ser motivo de tristeza a nadie, dice Pablo, yo con mis propias manos trabajo para tener los recursos necesarios. En todo caso, si Dios ha llamado a una persona para servirle a Él en alguna área, en algún ministerio, pues Dios, que es rico en abundancia, que es el dueño del oro y de la plata, Él proveerá los recursos, Él proveerá todos los medios para que esta persona pueda desarrollar su trabajo. Caso contrario, parecería que se está viendo el Evangelio o se están viendo las iglesias como fuentes de financiamiento o de enriquecimiento para ciertas personas que posiblemente no lograron desarrollarse en la vida secular, no lograron terminar una carrera o no lograron establecer una empresa exitosa que les provea para los recursos. Y para ello tienen que estar a expensas de los hermanos, no importa si para ello tienen que hacerles daño o aprovecharse de la escasez que ellos tienen.
Entonces no es que el diezmo no sea bíblico, fue bíblico desde el punto de vista de Abraham. Si alguien en este momento insiste en que quiere diezmar porque ha sido tanto el acondicionamiento mental en el que ha crecido, que tiene miedo de que si no diezma alguna maldición va a venir. Yo quiero quitar una carga de encima, yo quiero quitar el yugo de encima, yo te quiero traer paz, yo te quiero traer gozo y alegría, ya que la palabra de Dios dice que la verdad os hará libre. Para los que tienen miedo que si no diezman vendrán la maldición y el devorador vendrá sobre su vida, yo quiero decirte que no es eso lo que Dios te quiso decir. El Señor quiere que seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. Ya Jesucristo murió en la cruz del Calvario y llevó las maldiciones de la pobreza, llevó la maldición del trabajo, llevó la maldición del pecado sobre su cruz, para que ahora nosotros seamos libres y vivamos para Él como Él quiere que nosotros vivamos. Algunos de estos pseudopastores o pseudo